Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 14 de febrero del año 2022. Voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Empiezo por Ana Laura. No la veo acá, pero ¿está? No, todavía no. Hay algún detalle en la comunicación. Sigo. Miguel Brechner, buen día. Buen día, Emiliano, ¿cómo están ustedes? Buen día, contertulios. Ahí está. Martín Bueno, ¿qué tal? Bienvenido. Buen día, Emiliano. Buen día a todos los compañeros. Te escucho un poco bajo, vamos a arreglar eso. Santiago Gutiérrez Silva, también, buen día. Buen día, Emiliano, buen día a los compañeros y a toda la audiencia. Bueno, a la espera de que se enganche Ana Laura, vamos planteando ya el primer tema. Varios legisladores del Frente Amplio cuestionaron al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por utilizar como vehículo oficial una camioneta Audi Q5 incautada al delincuente Luis Alberto Betito Suárez, que se encuentra preso por los delitos de narcotráfico y lavado de activos. Ese auto fue incautado en mayo de 2021 por la Fiscalía, que la puso a disposición de la Secretaría Nacional de Drogas. Ese organismo, a su vez, la adjudicó al Ministerio del Interior, uno de los destinos posibles para los bienes decomisados según lo previsto en la Ley Integral contra el Lavado de Activos, la Ley 19.574. Esa camioneta no está blindada. Según informó El Observador, en base a fuentes del Ministerio, Heber resolvió dejar de usar vehículos blindados que, en cambio, sí emplearon sus predecesores Jorge Larrañaga y Eduardo Bonomi y el ex subsecretario Jorge Vázquez. Las fuentes consultadas por El Matutino aseguraron que Heber no quiere andar en un auto blindado y por eso se traslada en esa camioneta que fue del Betito y que cumple con las condiciones sin que le salga un peso a la gente. El mismo medio consignó que el mensaje del ministro fue: en Uruguay se acabó el tiempo de andar con autos blindados. Los senadores Charles Carrera, Mario Vergara y Lilian Quechichán presentaron un pedido de informes en el que solicitan se aporte las resoluciones de la Secretaría Nacional de Drogas que justifican la adjudicación de varios vehículos, entre otros bienes, al Ministerio del Interior, entre otros organismos. El senador Carrera, en particular, agregó en Twitter que la decisión de Heber le parece espantosa, una espantosa señal pública que hace parte de la cultura narco. Además, hablando con La Diaria, opinó que esto es una clara violación a la normativa vigente y a la finalidad que deben tener los bienes decomisados. Agregó, los bienes incautados y decomisados no deben utilizarse para fines particulares y mucho menos como medio de transporte para los ministros de Estado, deben ir a remate y lo recaudado debe servir para la ejecución de políticas públicas en beneficio de toda la sociedad. Bueno, varios de ustedes querían comentar esta polémica que se desató el viernes. ¿Quién empieza? Ana Laura, ¿vas tú primero? Bueno, voy yo primero. Ya que llegaste última, vas primero. Sí. Buen día para todos. Creo que, a ver, para mí hay dos cosas que hay que separar. A mí, la verdad es que yo tenía mis dudas con el tema, pregunté bastante antes incluso de definirse que era la tertulia, porque me sentía bastante ambigua sobre por qué estaba mal que el ministro usara un auto incautado a un narcotraficante. O sea, como que en realidad entendía las razones de ambos lados. Por eso me parece que es importante separar que si esto es ilegal, o sea, si esto contraviene una ley, bueno, entonces no se puede hacer. Pero más allá de que contravenga una ley, me parece que tiene, o sea, que esto me parece que está poco explicado, esta discusión que se dio sobre por qué está mal que un ministro use el auto de un narco, ¿no? Esto que tiene que ver con lo simbólico, con que es un auto que tiene una significación, que algunas personas lo identifican, que es un auto un poco particular, supuestamente, y que entonces está mal que el ministro circule en ese auto porque simboliza en algún punto como un triunfo que entra en una serie de códigos que tienen que ver con los narcos. Sin embargo, en el debate eso se surfeó, pero no se habló con profundidad. ¿Por qué está tan mal que digamos que se reaproveche? ¿Cuál es la diferencia en profundidad, digo, más allá de la ley, de que
no se vaya a remate y se use. ¿Por qué está tan mal? Entiendo, ¿no? entiendo. Yo creo que la opinión pública no termina de entender por qué está tan mal. Y quienes piensan que está mal deberían explicar mejor en todo caso. Creo que ahí tenemos un buen punto para considerar en esta discusión acá hoy. Pero sigo. ¿Quién va ahora? ¿Santiago? Dale. A ver, me pasó parecido que Ana Laura. Primero fui a revisar lo que también Charles Carrera lo dijo incorrectamente, no sé si por error o por interpretación, que dijo que era una clara violación a la normativa. La normativa no la viola. O sea, legal es. Si quieren leemos la normativa, me parece que no hace falta, Emiliano lo dijo en la presentación del tema. Sí, lo dije al pasar. Ahora podemos ir a los textos concretos y capaz que hasta Martín, siendo abogado, puede añadir algo, pero esto se podía hacer, desde el punto de vista legal se podía hacer. Exacto. Y me sigue costando un poco darme cuenta, a ver, creo que es de recibo que el ministro del Interior y otras autoridades asociadas a la seguridad del país y que están en lucha con el narcotráfico y criminales peligrosos anden en autos blindados. La verdad, a mí por ahí no tengo ningún problema, no me da calor como ciudadano que el ministro ande en un auto blindado, me parece de estricta lógica. Tampoco me da calor que utilice un auto decomisado, no creo que es un auto manchado de pecado narcotraficante. Quizás es más peligroso para el ministro porque está identificado el vehículo. Puede ser por ahí que me parece que no es conveniente. Pero como ciudadano, aportante, etcétera, etcétera, realmente a mí me pareció que es un tema, quizás estoy equivocado y hay un ángulo que yo no me estoy dando cuenta, pero que no reviste mayor ni daño ni beneficio, simplemente me parece un dato de la realidad. Haciendo esta salvaguarda, lo cubre la normativa, o sea que si estuviera por fuera, por supuesto que está mal y es condenable, pero después ni por un lado ni por el otro encuentro, más allá de la estricta lógica de que los responsables del Estado, de la seguridad, tengan que estar cubiertos en la propia, es decir, si decidían blindar esa misma camioneta, me parece bien también, y tampoco me parece tan terrible, salvo que no me parece conveniente para su propia seguridad, que se utilice un vehículo que se decomisó. El tema de si tiene costo o no tiene costo, hay tantas cosas en el Estado que tienen un costo enorme y no se solucionan, que me parece que sí puede ser una pequeña medida, pero es un grano de arena en el desierto. Dos detalles para seguir. La nota original del Observador informaba que el vehículo asignado al ministro, el vehículo anterior, blindado, requería reparaciones. Justamente debido al blindaje había ido cayendo en una serie de problemas que tenían que pasar, que obligaban a que ese automóvil pasara por el taller. Y el ministro resolvió... Los vehículos blindados son mucho más pesados. Exacto. Y generan problemas de mecánica. Exacto. Entonces, bueno, como había que hacer una reparación, el ministro entendió, en lugar de hacer esa reparación, cambiaba de auto y pasaba a que tiene ese origen, el Audi decomisado. También dice el Observador que hay otros vehículos de ese tipo en uso. Además del Audi, la custodia del ministro maneja un BMW que también fue incautado a un narcotraficante, según supo el Observador. En tanto, el jefe de policía de Montevideo, Mario Delía, usa una Chevrolet Captiva que le fue decomisada a un narco, según informó el periodista Gabriel Pereira el 23 de enero en Twitter. A mí lo que sí me parece inconveniente, perdón, y quizás Ana Laura también, porque esto funciona, yo no creo que está bueno que más allá de que la gente sepa los valores o en qué se invierte su dinero, que anden diciendo en qué auto anda el ministro, en qué auto anda el jefe de policía. Me parece que no colabora con su seguridad, pero quizás estoy equivocado, me parece debatible al menos. Bueno, seguimos. Miguel, tú también tenías interés en este tema. Mira, separemos los temas, ¿está? Primero, el tema de si el ministro considera que en Uruguay no hay que ir en un auto blindado y quiere arriesgar su vida. Eso, o sea, a mí me resulta extraño en este mundo que está pasando en todo el mundo, el tema de la seguridad, pero quizás tenga que ver con dar una imagen que está todo bárbaro y entonces me voy a un auto. Es una discusión que a mí me supera el tema de seguridad. Ahora, en lo que tiene que ver con el auto, yo le di muchas vueltas y no solo hay que ser, sino también hay que parecer. O sea,
A mí me parece que no puede ser que el auto, dependiendo de los autos que yo decomiso, ¿qué hago? Si hubiera sido una Ferrari y el ministro andara en una Ferrari, todo este panel hubiera dicho que eso no está bien. La Q5 es un auto de arriba de $100 y pico mil, nuevo, no está bien. Y lo primero que habría que hacer es blindarlo. No está bien. Para algo la norma, o sea, no puede ser entonces decomisar un televisor 75 pulgadas y va a la cantina del ministerio. Gente, o sea, independientemente de todos los artículos que dice la ley para lo que se puede usar, la filosofía atrás de esto es lo que le sacamos al narcotráfico, ese dinero usémoslo para causas lógicas. Y me parece que esto es una macana que se hizo, digamos, no es algo que genera buena imagen. Además de todo lo que impacta, de que yo te estoy verdugueando porque te saqué el auto y ahora me luzco en el auto. Así puede ser interpretado, no hay necesidad. Pero además, digamos, el auto debería, el ministro debería decir, no quiero más en un blindado y llamar a comprar un auto. Para que tengamos claro, los ministerios compran los autos sin recargos, entonces compran muy barato los autos porque no tienen Messi, no tienen ni una cantidad de cosas como los compran normalmente. Entonces tienen un arreglo que a los 2 años los cambian. No va a cambiar el mundo, que no me parece ni este auto ni otro. O sea, y el otro, el jefe de policía anda en un BMW y que vamos a hacer una lista de los decomisados y a quién se lo asignaron. Me parece innecesario. O sea, si queremos mostrar austeridad y cuidar el dinero, hay muchas formas de hacerlo que no son quedarse con los autos del narcotráfico. Bueno, y Martín, tu primera intervención. A mí me llamó la atención todo este tema y me costaba formarme opinión. Y mi primer reflejo, seguramente muy superficial o terrenal, es, che, qué caro mantener este auto. Fue mi primer reflejo. Hay que hacerle el service, hay que cambiarle, comprar repuestos, un Audi Q5 en el Estado, además. O sea, que es una pieza única en el Estado y toda la burocracia estatal consiguiendo quién le cambie el aceite, el Audi, quién tenga la computadora para enchufarle mediante una licitación. O sea, dije, qué entreverado esto. Fue lo primero que pensé. Después, leyendo las notas, parecería que el ministro quiso dar un mensaje. Bueno, yo ahí diría que si existe un argumento de peso que contribuye a combatir el narcotráfico, que tiene que ver con que los ministros usen autos decomisados de los narcotraficantes, y eso es bueno para combatir el narcotráfico, me parece que está muy bien. Si eso existe, como decía Ana Laura, no se ha profundizado en eso. Es más, del otro lado, diríamos, la oposición dice que eso está mal, el ministro dice que es un mensaje. La verdad no conozco la materia, no tengo el más mínimo conocimiento, no sé si es bueno, no sé si es malo, pero deberían, creo que, ahondar un poco en eso. Y si no fuese bueno, o si fuese neutro, te diría, es muy complicado que un auto único en el Estado, no, es mejor que ande un auto estándar de lo que andan todos los ministros o todo el mundo, es mucho más sencillo para todos, salvo que exista un argumento realmente de peso. Bueno, estoy mirando los mensajes de los oyentes y entre ellos aparece este de Gustavo que pregunta, ¿realmente les parece un tema importante? Y capaz que acá tenemos otro ángulo para la conversación, ¿no? ¿Es un tema importante o es una exageración política de verano? ¿Miguel? Yo creo que es una exageración. Es una exageración de verano. Yo creo que es una exageración de verano, porque si era ilegal era una historia. Si es una interpretación de que el ministro quiere mostrarnos que anda todo bárbaro y canta los números que quiere cantar y hace su juego político como quiere, más estando en una posición extremadamente delicada en ese ministerio, es una exageración de verano. Yo creo que ¿cómo se llama? Hay una cantidad. O sea, a mí, insisto, lo que más me preocupa de todo esto es qué queremos decir. Bueno, Entonces, pero ahí capaz que hay un tema que no necesariamente es menor, ¿no? Yo creo claro, pero no si se lo que quiere queremos decir decir que el país está bárbaro, que no hay más delitos, que el narcotráfico lo tenemos dominado y por eso toreamos a los narcotraficantes en una Q5, como dice Martín, que además no quiero pensar los dolores de cabeza, porque el único service que se puede hacer es en audio, etcétera. Me parece que es una discusión para diferente, o sea, pero yo para así toreo un poco a Santiago. Creo que hay toda una estrategia que todo está perfecto. Entonces, en la seguridad, el ministro deja el blindaje porque no hay más necesidad.
Y son, digamos, relatos importantes dentro de una estrategia comunicacional. A mí me parece equivocado porque al final del día lo único que hay que medir es lo que se hizo, no lo que se relató. Y ese es uno de los temas que va en los próximos años a tener que discutirse, qué estamos haciendo, qué quisimos hacer y qué no hicimos como país, ¿no? O prometimos. Y hay muchos temas en ese sentido. Pero es parte de fuegos de artificio generar todo este ruido. Tampoco entiendo por qué la oposición se pone de punta contra esta cosa como si fuera una cosa de gigantesca. Si el doctor Charles Carrera es abogado y trabajó en el ministerio. Me cuesta pensar, según la información que nos mandó en perspectiva, esto parece ser todo legal. Sí, a ver, vamos a ese punto. La ley 19.574... La ley antilevado, artículo 59, establece que los bienes decomisados quedan en titularidad de la Junta Nacional de Drogas. Por regla general, esos bienes decomisados deben ir a remate, pero al mismo tiempo se establece otras posibilidades, entre ellas transferir el bien a otra institución pública involucrada directamente en la incautación de ese bien. Y ese perfectamente podría ser, obviamente, el Ministerio del Interior. En todo caso, si es necesario, leo textual. Es muy largo el artículo, pero la esencia es esa, ¿no? ¿Quién volvía ahora? ¿Santiago? Sí, a ver, yo estoy de acuerdo de fondo con lo que dice Miguel en relación a que me parece que lo que tenemos que discutir es sobre resultados o sobre planes hacia resultados. Obviamente esto es una lateralidad de una lateralidad de una lateralidad que quizás se buscó encontrar un titular para que estemos nosotros hablando como unos pavos, pero y que dure un rato. Me cuesta quedar de Charles Carrera, que fue funcionario del ministerio y que además es abogado, que no lea la propia normativa antes de hacer estas declaraciones, porque lo que dijo fue bien claro. Esto es una clara o grave o gran, no sé cuál fue el adjetivo, violación a la normativa. A él le puede parecer mal, pero es distinto de que sea ilegal o que viole una normativa. Me parece, yo Miguel, y no es de camisetero ni mucho menos, que ni siquiera es un mensaje, a mí me parece, porque si no sale en las noticias, ¿qué mensaje va a hacer? Nadie sabe que el ministro anda en una camioneta y nadie sabe si era del ministerio, si era del Betito Suárez, si era de nadie. Quizás se puede interpretar de esa manera, pero me parece que ni siquiera... No, pero la interpretación que acá no se necesita más autoblindado es muy fuerte. Yo Eso no sé, es muy fuerte. Pero ¿por qué crees que... A mí me parece que en cualquier país, a esta altura de la vida, en cualquier país del mundo, el ministro del Interior tiene que andar un auto blindado y el presidente también por las dudas, solo por las dudas, aunque vivan en el paraíso. Me parece que se justifica. Y es cierto que vivimos en una sociedad violenta. Vemos noticias todos los días y que el crimen ha cambiado mucho y tiene otra escala y otra perforación. Y que en Uruguay, el Uruguay es muy cercano y nos encontramos todos en cualquier lado de che, vos, y se puede hablar con cualquiera en cualquier lado en la esquina. Eso no va a cambiar. No va a cambiar de ninguna manera. Me parece que así como no me parece ni de mayor gravedad ni conveniente, por un tema de estricta práctica, y lo que dice Martín también es así, hasta de practicidad, tampoco me parece que se quiera dar un mensaje con esto. Me parece a mí. O sea, me parece que es tan poca cosa que no es ni tan horrible ni que se quiere dar un mensaje de que en Uruguay no hay que estar autoblindados. Si viviéramos en un país con delito cero, hay que andar un autoblindado igual, el ministro del Interior. Terminante tu punto de vista. Eso en cuanto a autoblindado, sí o no, para determinadas autoridades. Ana Laura. A mí, volviendo al mensaje del oyente, a mí me parece que esto está inserto, y lo he pensado muchas veces como periodista, ¿no? En una lógica de una serie de informaciones que no siempre la opinión pública y los periodistas muchas veces tampoco, digamos, la gente, no tiene la capacidad necesariamente para evaluar. ¿A dónde voy? Uno esto a determinados gastos en determinadas regalos a visitas diplomáticas o costos de pasajes o sueldos incluso de determinados funcionarios en determinados lugares,
que si vemos un monto grande, o si nos parece grande, opinamos todos sobre que es demasiado. Y no sé si tenemos los elementos para saber si Es interesante ¿no? ese punto, sí. Porque no, o sea, vos vas a otros países, por ejemplo, toda la discusión que se dio en torno al viaje de la primera dama, que es correcto, que es un cargo que no existe en Uruguay, pero para mí es ese otro debate distinto. O si debieron pagar, a mí de nuevo, tiene que ver con mi formación como periodista, nos da alivio que otro gobierno le haya pagado el pasaje, a mí me preocupa, prefiero pagarlo yo, 1000 veces. O sea, de acuerdo. ¿no? O sea, no me alivia eso, pero no sé si... Claro, pero no sé si una primera dama no tiene que viajar en primera o en ejecutiva. En otros países se nos reirían en la cara. Está bien, países que tal vez tengan más dinero que nosotros, pero es como que ¿qué nos parece mucho y qué nos parece poco? Pero Ana Laura, perdón. Bueno, pero lo curioso es que ahí Ana Laura está de por medio una disposición legal. Ahí sí está de por medio una disposición legal que no habilitaría ese viaje en primera. Que fue una disposición legal aprobada en momentos en los que justamente hubo toda una psicosis con el tema del gasto público y privilegios de los políticos, etcétera, ¿no? Exactamente, que responde a una decisión de legislar, y entonces, como yo decía al principio, si no es legal, no se hace. Pero digo, ¿por qué no es legal? ¿O por qué, por ejemplo, en algunos casos se da con sueldos de determinados funcionarios que de repente si vos estás en el ambiente sabés que la única manera de tener un tipo bueno en esa área es pagarle ese sueldo que anda circulando, ¿no? Y que eso es lo que cobran los tipos como es en el sector privado o incluso es menos. Entonces se da toda esa cosa de es mucha plata, que me parece, y esto es lo mismo, es mucho, es poco. Me faltan elementos. O sea, me parece que a veces en esta pregunta que hacía el oyente de si esto es importante, me parece que si uno lo mete en ese grupo de cosas, yo creo que sí es importante, ¿no? Pensar un poco que cuándo tenemos elementos o no tenemos elementos para evaluar si algo está bien o está mal, o como decía Martín, tal vez haya una explicación súper racional que nos convenza de que andar en... Yo, por ejemplo, como no entiendo nada de autos, no sé ni cuánto vale. Entonces, ahora, en este debate digo, ok, pero quiero decir, tampoco partamos de la base que todo el mundo sabe qué representa. Un Audi, sí, todos sabemos que representa un auto de alta gama, pero después, no necesariamente. Está bien, pero si mañana aparece, por decir cualquiera, no sé, el ministro de Industria, por decir una pavada, Omar Paganini, en un Audi y no es decomisado, y nadie sabe si viene de acá, de allá, si fue por licitación, si compraron 10 para los ministerios, porque esto y lo otro, por las condiciones, lo que sea. No es una noticia tampoco, estamos discutiendo nimiedades, no por el tema en cuestión ahora, sino porque con la historia de cómo se usa nuestro dinero, vamos a ejemplos que no hacen a la cuestión. Yo, me parece lo mismo que Ana Laura respecto al pasaje de Lorena Ponce León, que lo pague otro estado. Me parece de estricta lógica que el presidente y la esposa vayan a Dubái y que paguen los pasajes en clase ejecutiva, vuelos de 36 horas, o no sé cuánto demoran en hasta Dubái. No, a mí no me genera, no creo que ahí es donde haya que ahorrar el dinero de los impuestos o que no esté llegando a donde tiene que llegar por eso. Me parece que a veces entramos en con la excusa de este tema, entramos en cosas que no van por ahí. En respecto a cómo se usan los fondos públicos, habiendo cosas mucho más importantes, obviamente. Con el tema del viaje, tú decías, ¿a ti te parece igual que a Ana Laura que no debe ocurrir que esos pasajes lo pague otro gobierno? ¿Eso decías? Sí, Tiene que haber quizás hay una razón fundada. A mí me parece un disparate que lo pague otro gobierno, porque acá Qatar es Qatar, y si lo hubiera pagado el gobierno de Cuba o el gobierno otro de Venezuela, no, está mal, lo tiene que pagar el Estado, y más el reino de Qatar es un reino muy particular, y pagó el pedazo Dubái, Qatar, Montevideo, no pagó el Montevideo Dubái. Lo único que yo voy con todo esto es que, y de pasaje puedo contar historias que vi durante 20 años o 30 años de gobierno después de la democracia. Hay una norma que dice no se puede viajar en ejecutiva. Bueno, que se pide una excepción a la norma. Yo no estoy, o sea, viajar a Oriente para un
un presidente, primera dama, un ministro, en económica es imposible de lo desgastante que es si tiene que trabajar al día siguiente. Pero que se pida una excepción a la norma, lo que me parece mal es decir una cosa y hacer otra, decir lo pagó fulano y lo pagó presidencia, dar vueltas y enredar. Es una nimiedad, los pasajes hay que pagarlos, 11.000, 10.000, 5.000. Pero volvamos al... El Estado al punto. compra muy mal los pasajes, ¿ok? Volvamos al tema que disparó esta conversación, el tema que les propusimos y que un oyente preguntaba, ¿realmente es un tema importante? Yo tengo la impresión, ¿saben qué? Que puede ser que estemos acá ante una tormenta política de verano, pero que como quedó de manifiesto en estos minutos, esta noticia que divulgó el viernes el Observador y la polémica que se generó después, bueno, permite que nos enteremos de una serie de decisiones y que analicemos y tomemos posición y pensemos quizás en factores que no estábamos teniendo en cuenta. La relación, digamos, Estado-narcotráfico, vaya si es un tema delicado, que en Uruguay por suerte lo tenemos bastante dominado, pero bueno, la decisión del ministro en este caso de utilizar un auto decomisado a un narcotraficante, y no es la única, porque la custodia utiliza un BMW también decomisado en las mismas circunstancias, el jefe de policía utiliza otro auto, una Chevrolet decomisado de la misma forma. Bueno, esa discusión es interesante, francamente, ¿no? Si es un mensaje correcto o no es correcto, qué se quiere decir, qué implica en esa pulseada con el poder del narcotráfico. Martín. No, a ver, yo lo que me llevo de esta discusión que es una buena pregunta para el gobierno. O sea, que nos expliquen cuál es, diríamos, conceptualmente la política que está en el fondo de usar bienes de los narcotraficantes. ¿Ah? O sea, eso hay que justificarlo. ¿Ah? Capaz que tiene una muy buena justificación y vale la pena hacerlo. De lo contrario, estamos ante una política de mala administración. Porque una buena administración de los recursos públicos de ninguna manera puede ser tener 4 o 5 autos de diferentes marcas, de alta gama, con toda la complejidad que tiene eso. Pero sí, porque otro criterio posible es que efectivamente esos bienes, entre comillas, vayan al Ministerio de Interior y el Ministerio de Interior los subaste, o se haga la subasta antes, y el dinero llegue al Ministerio de Interior para comprar otro tipo de vehículos, ¿no? Claro. Esa es otra posibilidad. Me queda la duda. Emiliano, Sí. los ministerios compran CIF, no pagan ni MESI ni IVA cuando compran, entonces salen muy baratos los autos, Presidencia los compra así también. Uh-huh. Hay un argumento que salió en los medios de alguien de la oposición, decía que el ministro no puede usar este auto, no debería, porque es un auto identificado con un narco y los enemigos de ese narco lo pueden reconocer, etcétera, etcétera. Si eso es así, lo vamos a rematar para que un buen ciudadano ande en el auto y lo maten en la calle. Llegamos a argumentos que son absolutamente de tormenta de verano, diríamos, con algunas cosas, es el mismo que quiere que lo rematen, ¿no? A un ciudadano de bien que le van a hacer origen de fondo, debida diligencia, conocimiento del cliente y todas esas cosas que se hace. El mismo ciudadano de bien le van a vender un auto que está identificado con un narco para que capaz que lo acribillen. O sea, esto hay que... Estamos en febrero y se ve que el verano... A mí me queda la duda, si este vehículo no fuera un Audi Q5, ¿no? Y fuera el que quieran, más estándar, más de mayor alcance para el resto de la ciudadanía, ¿esto sería una noticia? Seguro que no. Seguro que no. Pero Uruguay y el Estado uruguayo y los uruguayos somos muy austeros. Pero somos austeros, nuestra sociedad es una sociedad austera. A nosotros la riqueza nos hace mal. O sea, históricamente la riqueza vinculada a lo público, a lo político, es algo que rechazamos profundamente. En Uruguay no hay políticos ricos que manifiesten su riqueza. No hay. Juan Sartori. El único. Está bien, el único, y tampoco es que la manifiesta mucho. Bueno, creo que llevamos ya cerca de 30 minutos con este asunto, que no es importante, así que mejor vamos bajando la... Ya seguimos, pasamos a otro asunto en la tertulia de este lunes.